que tengo el honor de presentar es sobre los retos de la gobernabilidad democrática, el conflicto y el consenso. Y, por tanto, la conferencia y la reflexión tiene que girar en torno a una cuestión clave de la democracia que tiene que ver con cómo gobernar. En unos momentos en donde estamos tan preocupados en general, políticos, ciudadanos, medios de comunicación, instituciones, en elecciones, en cómo se hacen las elecciones, en cómo ganar elecciones, en esta cuestión de la campaña permanente, creo que ponernos a pensar sobre la situación posterior que tiene que ver con cómo se gobierna, cómo se toman las decisiones, cómo se gobierna en sociedades complejas, desiguales, plurales, heterogéneas. Creo que es una cuestión que merece la pena la atención de este foro y merece la pena porque de eso se trata de la gobernabilidad. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones que sean vinculantes para todos y que aseguren la satisfacción de las demandas de los ciudadanos. Por eso me gusta estar aquí compartiendo con ustedes esta reflexión, porque nada mejor que hacerlo con aquellos que han tenido la responsabilidad de tomar decisiones, con aquellos que han ejercido o que aspiraron en una segunda oportunidad a continuar ejerciendo esta tarea tan importante como es tomar decisiones vinculantes en nombre de todos con la intención de satisfacer las demandas de los ciudadanos. Y para conversar sobre este tema tengo el honor de presentar al expresidente Hipólito Mejía, quien gobernó República Dominicana entre el año 2000 y 2004, y que además tiene en su haber contar con la confianza de muchos ciudadanos dominicanos que en 2 oportunidades, casi en 3 oportunidades, manifestaron su apoyo hacia su opción política. No puedo dejar de comenzar esta presentación sin decir que llegó papá. Que era el lema de campaña de la última campaña. El presidente Mejía optó como candidato presidencial en las pasadas elecciones de mayo en República Dominicana, consiguiendo un porcentaje importante de apoyo de sus conciudadanos, de personas que le eligieron porque supongo que piensan que usted les representa. Y entonces de eso se trata la democracia, ¿no es cierto? Por tanto, creo que nos amerita un conversatorio muy interesante sobre una serie de ejes que tiene que ver con cómo se gobierna, cómo se toman decisiones, cuáles deben ser las claves para conseguir que estas sociedades plurales, esas sociedades complejas, esas sociedades heterogéneas, con fuertes procesos de desigualdad social, puedan ser gobernadas. Y esto, y estoy segura que el presidente Mejía tomará cuenta de esto, teniendo en cuenta que la gobernabilidad a secas es una cosa y la gobernabilidad democrática es otra distinta, ¿no? Entonces, me gustaría también que en algún punto reflexionáramos sobre esta diferencia y sobre la importancia de la construcción de consensos para estas sociedades tan complejas. Presidente Mejía, tiene la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Para mí es un placer estar presentándole y espero que podamos tener una conversación amena y estamos atentos a su intervención. Gracias, Flavia. Gracias a los organizadores de este importante evento. Creo decirlo con toda sinceridad, que agradezco infinitamente su invitación y les aseguro que yo he asistido a decenas de actividades parecidas a esta. Y quiero decirles que he encontrado en ella, y no he perdido un minuto de todas las ponencias que se han presentado, la más completa, la mejor organización, ponencias de fondo, una gran participación en pluralidad, mucha sinceridad y mucho orden. Eso me hace sentir muy bien y pienso dentro de mi agitada agenda personal, me sentí orgulloso y me siento orgulloso y me satisfizo su invitación y me siento orgulloso de estar con ustedes aquí.
Las ideas que voy a presentar son producto basadas en mis vivencias. En mis vivencias como campesino. Yo soy un político salido de las entrañas del campo, de familias tradicionales campesinas, productor, agrónomo, ministro de Agricultura y presidente de la República también. Como dijo Flavia, la mañita se le pegó a uno y ya quiso repetir. No repetir, pero bueno, alternar. Obviamente, mi mayor experiencia ha sido como vicepresidente, como miembro durante 40 años del Partido Revolucionario Dominicano, partido que ha sido clave en la construcción de la democracia dominicana y el fortalecimiento de la democracia dominicana. Referirnos al concepto de gobernabilidad democrática, estamos asumiendo que pueden existir otro tipo de gobernabilidad, no sustentada necesariamente en principios de la democracia. Tal y como han planteado los estudiosos de este tema, la gobernabilidad y la democracia constituyen dos fuerzas en tensión. Obviamente influyen mutuamente para garantizar la participación y los derechos de los ciudadanos y asegurar la estabilidad política en el ejercicio del poder. La gobernabilidad no se limita a los derechos políticos, cuya principal expresión es el derecho al voto, sino también al conjunto de derechos económicos, sociales, humanos, culturales y otros, siendo los gobiernos los responsables de garantizar a los gobernados el ejercicio de dichos derechos. La gobernabilidad tiene dos fuentes principales de legitimidad: la credibilidad de los procesos electorales y la satisfacción de las expectativas y el bienestar económico y social de los ciudadanos. Por lo tanto, en las democracias los conflictos se originan en primer lugar cuando se pretende sacrificar los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos en nombre de la preservación del gobierno de los intereses particulares de las cúpulas gobernantes. De lo anterior se deriva que para lograr una genuina gobernabilidad democrática es imprescindible la participación ciudadana a través de las diferentes organizaciones de la sociedad en definir sus avances y en la ejecución de políticas públicas. Además, la existencia de espacios institucionales participativos que contribuya significativamente al éxito de la gobernanza. Debe insistirse que en la gobernabilidad democrática requiere de instituciones que garanticen la participación y que promuevan el diálogo y el consenso entre los diferentes actores políticos y sociales. Por eso, el nombre lo dice claro: gobernabilidad democrática, consenso y conflictos. Los espacios de diálogo y consenso son necesarios para lograr que actores en diferentes cuotas de poder, como son los gobiernos, los partidos, el sector privado, la sociedad civil, interactúen y asuman compromisos alrededor de las mesas colectivas. Eso ha sido tratado extraordinariamente bien en los análisis y ponderaciones que hemos hecho con anterioridad. La región nuestra ha tenido avances significativos en los aspectos formales de la democracia, pero han sido insuficientes en lo que corresponde a la solución de las necesidades básicas y la creación de mejores oportunidades de progreso. Los distintos intereses en la democracia se traducen en la diversidad de retos para la gobernabilidad democrática, obviamente. La cohesión social se logra cuando los espacios de diálogo y consenso son aprovechados por los gobiernos para, junto a la sociedad civil, canalizar sus intereses hacia una agenda común en beneficio de las mayorías nacionales. Por tanto, superar la precaria cohesión social que prevalece en la región es uno de los principales retos para la gobernabilidad democrática, tal como se ha puesto en evidencia en una parte importante de América Latina y del Caribe. Ese reto requiere que los gobiernos junto a la sociedad civil trabajen para superar la exclusión que sufre la población.
Esa exclusión no es solo de naturaleza económica, aunque la negación de derechos económicos, especialmente el derecho al empleo, un empleo decente y la pobreza que se deriva como consecuencia, es sin lugar a dudas una de las principales causas del déficit de lo que sufre la democracia o la gobernabilidad democrática en nuestros países. Ahora bien, es imperativo reconocer que los ciudadanos son mucho más que agentes económicos y que sus aspiraciones incluyen el disfrute de mejor calidad de vida y un mayor acceso a los beneficios y oportunidades de este mundo moderno. Es precisamente la incapacidad de los gobiernos de solucionar las demandas de los ciudadanos lo que crea los déficits y de las crisis de gobernabilidad en nuestro hemisferio. Nuestra región se caracteriza por tener altos niveles de desigualdad. Eso no lo niega nadie, absolutamente nadie. Una elevada tasa de desempleo, especialmente en jóvenes y mujeres, y una mala calidad del gasto de la inversión pública e insuficiente inversión en infraestructura productiva. La región también muestra diferentes sistemas educativos, pobre calidad de los servicios básicos, pocas oportunidades para sectores vulnerables tales como los jóvenes, las mujeres, los campesinos, mis campesinos, los envejecientes, los discapacitados y otros. Uno de los principales retos que enfrentamos es el grave problema del hambre, cuya incidencia contribuye a profundizar la pobreza y crear daños irreversibles en la niñez. El insuficiente apoyo a la agricultura afecta al ingreso de la familia rural y además el costo de los alimentos, lo que incide en la seguridad alimentaria y promueve las migraciones que engrosan los cordones de miseria en las principales ciudades del hemisferio. En esto, yo soy un rabioso defensor del desarrollo rural, de la necesidad de que los políticos, los intelectuales, entiendan el drama de nuestros campos, la necesidad de emplear paquetes tecnológicos, de que las cosas que se ven en la ciudad sirvan y fortalezcan la actividad del campo para evitar lo que muchos de nosotros sabemos que ha sido desgraciadamente el éxodo rural. Yo soy un ferviente defensor del campo. Obviamente no es un secreto para nadie que cada día se ausentan más nuestra gente de campo y desgraciadamente vienen a formar los cordones de miseria. Eso tenemos que entenderlo bien. Yo no tengo ese mea culpa porque he querido cumplir y estoy cumpliendo y estoy peleando en todo escenario para que la gente entienda la participación de nuestros campesinos, que son los que producen alimentos para nosotros. Otro de los grandes retos que enfrentamos está asociado a la degradación acelerada de nuestros recursos naturales y medio ambiente. Una palabra me encantó anoche del ministro costarricense de los abrazar árboles. Yo no quiero que nadie sea un terrorista de la ecología, pero que todos tenemos que entender el grave problema del medio ambiente y los recursos naturales y el impacto que esto provoca en la degradación y en el cambio climático. Ese es otro tema que en escenarios como este, donde sin lugar a dudas, por la capacidad de enfoque y la visión panorámica de lo que debe pasar aquí en muchos países de América Latina, hay que enfocarlo y hay que entenderlo y hay que saborearlo porque es una necesidad importante. No ponernos de moda, no ponernos de moda, pero sí entender que el futuro del agua y el futuro de la preservación de nuestros suelos depende de nuestra conciencia y del apoyo que le demos a esos dos sectores sumamente importantes de la vida nacional. Otro de los temas que yo le doy una importancia trascendental es la descentralización del poder. En República Dominicana somos un país pequeño, pero desgraciadamente los políticos no entienden que hay que soltar plata para que los pueblos, los municipios, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales tengan su propia conexión y comience definitivamente la democracia como debe ser, de abajo para arriba. Hay que descentralizar. Tuve una experiencia sumamente interesante producto
de mis relaciones con Europa, el apoyo a los gobiernos municipales era un 2 o 3%. Yo lo llevé a 8% y dejé una ley para que fuera 10%. 10% del presupuesto nacional era para cumplir con la descentralización administrativa de los ayuntamientos fuera de la burocracia normal. La transferencia de capacidades y mayores funciones a los gobiernos locales, reitero, es determinante para el futuro de la democracia. Hay quienes digan que eso tiene sus problemas porque no se saben gobernar. Y quiero yo repetir aquí una palabra de un dirigente dominicano de mucha experiencia, el doctor Balaguer, que yo fui contrario durante toda la vida, pero me enseñó que se podía vivir en la democracia respetando a unos a los otros. Y me dijo, no se sienta mal porque los jóvenes vayan al gobierno, porque usted sabe cómo se aprende a gobernar, gobernando. Entonces, esas cosas hay que aprenderlas de nuestros gobiernos municipales. Permítame ahora referirme a otros aspectos importantes, ahora de naturaleza política. Algunos sostienen que la democracia ha alcanzado un alto grado de madurez en América Latina. Lo cierto, sin embargo, es que el ejercicio de la democracia en la región aún debe superar un conjunto de dificultades que ponen en riesgo su existencia. Sí, ponen en riesgo su existencia. No tan dramática como Solón, pero sí ponen en riesgo su permanencia. Para muchos ciudadanos, el ejercicio del derecho a votar en las elecciones es la única oportunidad para ejercer la ciudadanía, para ejercer su poder. Cuando se distorsiona ese derecho, se crea un caldo de cultivo que incentiva la crisis de gobernabilidad. Lograr la credibilidad en los procesos electorales requiere revestirlo, apoyarlo, convencerse de una absoluta transparencia. Para eso es imprescindible superar las deficiencias en la organización de las elecciones, en la observación electoral, acceso a los medios de comunicación, uso de los recursos públicos, imparcialidad en el arbitraje y obviamente en el uso de recursos para financiar la campaña, entre otros aspectos. Un tema que reviste particular importancia se refiere a la creciente capacidad del narcotráfico. Este narcotráfico incide muchas veces en los procesos electorales y a través de permear los partidos políticos e influenciar en las elecciones de candidatos desde el ámbito local, del ámbito municipal, hasta la presidencia del país. Otro de los grandes retos que enfrenta la gobernabilidad en el hemisferio es la impunidad. Quiero subrayar esa palabra. Impunidad que ampara la corrupción y socava la administración pública. Este es un problema grave de nuestros países y hay que estar muy presente y muy convencido y poder hablar con libertad después que hemos pasado por las entrañas del diablo, las entrañas del monstruo, decir que ese es uno de los graves problemas que tenemos en nuestros países y que conspira contra la democracia latinoamericana. No podemos dejar de mencionar la creciente inseguridad ciudadana como una de las más importantes amenazas de la gobernabilidad de la región. Este es un problema que lo experimentamos aquí, en mi país, en Centroamérica, en las islas, en toda parte. Este es un problema grave. Un país acosado por el miedo carece de una genuina gobernabilidad. Tal y como hemos expresado, la organización de los procesos electorales transparentes es una condición sine qua non para la elección de gobiernos legítimos. Sin embargo, es frecuente en algunos de nuestros países que los órganos electorales sean distorsionados por la parcialidad de sus directivos, por la injerencia de estamentos de poder y por la falta de integridad de sus componentes, entre otros aspectos. La garantía en el ejercicio del sufragio universal, libre e igualitario, sin coerciones de ningún tipo,
tiene que comenzar por una selección consensuada de los responsables de gestionar los procesos electorales. Es una responsabilidad ineludible de las autoridades que integran nuestros respectivos sistemas electorales impedir el uso y abuso de mecanismos de poder políticos, represivos, administrativos y, obviamente, materiales, especialmente en el uso de fondos del erario público de manera directa o indirecta en favor de determinados candidatos. En este sentido, la garantía de los derechos ciudadanos y las libertades universalmente consagradas deberían ser el norte que inspire la gestión de sistemas electorales en un marco de transparencia, equidad y plenitud del derecho del Estado de Derecho. De igual manera, el gasto desmesurado de las campañas electorales actúa como un mecanismo distorsionante del proceso y desvirtúa la naturaleza propositiva de las candidaturas, creando sistemas que triunfan en la medida de su capacidad recaudatoria. Esa realidad hace imperativa la regulación del gasto en campañas electorales como garantía obvia de una participación justa y equitativa de sus actores. De ahí mi manifiesta preocupación ante las violaciones a la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales aprobados por nuestros congresos en cada nación, y la interrogante que surge: ¿para qué sirven todas estas legislaciones si a la hora de ponerlas a prueba se violan en esta región, siempre y cuando adopte un mayor grado de independencia con respecto a los órganos electorales de los países y se enfoque en defensa del interés de los ciudadanos? Para ilustrar la relación que existe entre los procesos electorales viciados y la gobernabilidad democrática, quiero solicitar su anuencia, señor presidente, para compartir la experiencia de lo acontecido en las pasadas elecciones dominicanas. Sin lugar a dudas, la democracia dominicana ha dado importantes avances en los últimos años, al punto de considerarla por muchos como una democracia fuerte. La percepción fue la causa de que algunos organismos de observación electoral consideraran innecesario involucrarse en las elecciones dominicanas del pasado 20 de mayo. A pesar de esa imagen de democracia fuerte, en nuestro país ocurrieron los siguientes hechos. En primer lugar, tenemos las anomalías cometidas por los dos órganos electorales, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, los cuales fueron integrados mayoritariamente por miembros vinculados al partido del gobierno. Ambos organismos mostraron públicamente su imparcialidad o su parcialidad a favor de los candidatos del partido de gobierno al actuar a espaldas de la transparencia y la equidad. Otro hecho alarmante fue el uso y abuso de los recursos del poder por el pasado gobierno, el cual en su afán de imponer al candidato del partido incurrió en el uso abusivo de fondos multimillonarios que no fueron contemplados ni consignados en la Ley de Presupuesto Nacional. Esas acciones han generado un déficit de más de 4.675 millones de dólares, equivalente al 8% del Producto Bruto Interno. Algo sin precedente en la historia del país y sin precedente en la historia de muchos países de América Latina y del mundo. Esos recursos fueron usados, entre otras acciones, para la compra de espacios de radio, televisión y prensa escrita, compra de votos, cédulas y para inducir la abstención a través de diferentes medios. Preocupa de manera particular que en dichas elecciones hubo una abierta expresión clientelista mediante la manipulación de los beneficiarios más pobres de los programas sociales del gobierno. Muchos de ellos fueron amenazados con quitarle esos compromisos si no votaban por el candidato de gobierno. Otro abuso de poder fue el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo estaba absolutamente convencido, y yo vengo de familias militares, muchos de ellos, que la democracia dominicana había madurado
y los militares y policías eran dependientes del país, no tenían por qué jugar a la política. Lo que yo viví y presencié en mi país es motivo de mucha y profunda preocupación de mi parte. La participación de gente comprometida con la corrupción y la impunidad se hicieron presentes en el quehacer de nuestras elecciones pasadas. La mayor ilustración de lo que acabo de firmar estoy entregando aquí, perdonen, por la vía de secretaría, un informe que rendía a la Organización de Estados Americanos, a gobiernos amigos e instituciones amigas, para que conocieran parte de lo que yo pensaba, creía y estaba convencido. Los hechos que acabo de señalar ponen en evidencia la debilidad de las instituciones democráticas y el déficit de gobernabilidad que existe en República Dominicana. En este momento la sensatez de las fuerzas políticas, los movimientos sociales y el liderazgo opositor fue lo que impidió que ese déficit se convirtiera en una crisis de gobernabilidad. Ayer se me acercaron unos jovencitos aquí y me decían que por qué yo mantenía una actitud virulenta. Yo reitero aquí, como lo he dicho en República Dominicana, que yo me casé con la democracia. No me voy a divorciar de la democracia con sus virtudes y sus debilidades. Consciente estoy de que lo acontecido en nuestro país debe servir de experiencia para que estos hechos no se repitan en ninguna otra nación del hemisferio, ni mucho menos en mi país. Y me permito hacer las siguientes propuestas. En primer lugar, hacer los correctivos para revestir los sistemas electorales de la mayor credibilidad y transparencia, a fin de que sean la expresión de los intereses ciudadanos y no del partido que controla la instancia donde se designan los órganos electorales. En segundo lugar, que la OEA, los partidos, la sociedad civil y las diferentes instancias organizadas de los pueblos del hemisferio se aboquen de manera urgente a mejorar los mecanismos de observación a fin de que su trabajo se realice a lo largo de todo el proceso electoral. La observación debe cubrir desde la organización, la campaña, el escrutinio y la emisión de resultados de la jornada electoral, facultando al observador con los mecanismos de monitoreo y de intervención oportuna para la corrección de aspectos críticos del proceso. En tercer lugar, se hace necesario que la observación electoral sea sustentada en un protocolo que provea armonía, independencia, presencia y hegemoneidad a los procedimientos de observación. Por último, propongo que en nuestros países se aprueben y mejoren legislaciones electorales que regulen los gastos y aportes económicos en las campañas políticas, las acciones de los funcionarios del gobierno y un sistema de consecuencia por delitos y faltas electorales. Señoras y señores, está en nuestras manos, y reitero mi profunda satisfacción por lo que he vivido en los análisis y ponderaciones de la gente que ha estado presente, que no todo está perdido en América Latina. Tengo mucha fe en que los ciudadanos van a encontrar el ejercicio pleno de sus derechos y la conquista de su bienestar para que la gobernabilidad democrática sea una realidad en nuestra región. Como ciudadano de América invito a que trabajemos juntos a fin de que los principios democráticos que nos unen nos permitan alcanzar la justicia social, la libertad y la democracia plena, que es la aspiración de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, presidente Mejía, por acortar el tiempo, ajustarse el tiempo y por su interesante intervención. Creo que nos ha planteado una serie de temas bastante diversos. Yo, si usted me permite, voy a intentar ponerme en la posición de un ciudadano o una ciudadana que o está aquí presente o está mirando por internet a través del canal YouTube del IFE y
voy a intentar ser crítica, pero también respetuosa de un diálogo constructivo, ¿no? Y tengo como 3 tipos de preguntas. Unas preguntas que me mueren la curiosidad respecto a su gestión como presidente, en términos en clave de gobernabilidad democrática, y en ese sentido serían preguntas más personales, más intimistas, más de su experiencia personal. No todos los días uno tiene la oportunidad de estar hablando con un presidente en este magnífico foro. La segunda pregunta tiene más que ver con qué hacemos, cómo construimos sociedades democráticas, plurales y gobernables a partir de todas estas deficiencias que usted ha señalado. Y la tercera, voy a ir canalizando las diferentes preguntas que me van llegando, que algunas son ciertamente, ya verá, interesantes. Tire. Bien. Pero creo que es lo que estaban esperando todos, ¿no? Así que yo le pido un compromiso entre los dos para intentar hacer esto ameno y, como usted mismo dijo, ¿no? Sincero, ¿no? Que este sea un diálogo sincero. Primera pregunta de mi cosecha personal. Cuando usted tomaba decisiones, cuando era presidente, ¿cómo hacía usted para saber si las decisiones que estaba tomando eran las que esperaban los ciudadanos o satisfacían las demandas de los ciudadanos? Porque en el fondo la gobernabilidad es eso. ¿Y cómo se garantizaba usted que esas decisiones se atendieran a principios democráticos? Es decir, para usted eso, ¿qué significaba? Le cuento una anécdota. Un expresidente me dijo una vez, y los seguidores de ese expresidente me dijo una vez, que para él la democracia era tener el teléfono móvil de sus seguidores, ¿no? Abdalá Bucaram me dijo, mire, para mí democracia interna es que yo pueda hablar con cualquiera de mis seguidores. Esa es una concepción de democracia, ¿no? Ahora, ¿usted cómo lo veía esto? ¿Cómo lo hacía? ¿Con quién consultaba? ¿De qué manera tomaba esas decisiones? Esa es mi primera pregunta. Yo pienso que aunque usted nunca había hablado personalmente conmigo, usted tiene un comeback de mis actuaciones. Yo por temperamento soy libre y creo en la democracia y respeto la dignidad de los demás. Por eso yo tenía un contacto permanente con el pueblo, directo. Segundo, yo me nutría porque estudié estadística y tenía mis estudios viendo cuál era el pensamiento por región o por sectores de lo que la gente pensaba y quería. Y nunca me aparté de eso. Tercero, yo vengo de familias tradicionales campesinas, en las que siempre consideré y considero que el diálogo es una arma poderosa. Por eso yo nunca me divorcié del diálogo. Yo soy capaz de sentarme con mis más recalcitrantes enemigos y pasarme 2 horas discutiendo y diciendo lo que yo creo, sin tapujos. Y como yo he sido transparente y quiero ser transparente, no tengo miedo a las acusaciones que me hagan, y si son de frente, mejor todavía. Así que yo te mantenía al tanto. Pero quiero darle un dato. En esa época habían elecciones a medio término de los legisladores y alcaldes y diputados. En mi segundo año, en mi tercer año de gobierno, el segundo año de las elecciones a medio término, de 32 senadores sacamos 29. 85% de los alcaldes y 70% de los diputados. Entonces, estamos sintonizados con lo que la gente quería. Y una cosa importante, sin utilizar ni un centavo del erario público, ni un centavo, y que quede ahí consignado en estas cámaras. Fueron elecciones absolutamente transparentes en que no se utilizó el poder ni la coerción de los sectores del statu quo, ni mucho menos el sector policial y militar. Un ejemplo claro de eso. Tercero, los que creemos en la democracia tenemos derecho a respetar a los demás. Por ejemplo, yo gané la Cámara de Diputados y los ayuntamientos, sin embargo, la Cámara de Diputados yo la entregué a un partido opositor, porque creía que eso era bueno para el equilibrio democrático. ¿Cómo la entregó? O sea, que le dije tenía mayoría y convencí a mis legisladores de que debíamos darle a un partido opositor que fuera presidente de la Cámara de Diputados, para que ellos tuviesen la libertad y no tuviesen que se sintieran parte del gobierno. Son gestos eminentemente democráticos. Segundo, el profesor Juan Bosch, ese dirigente nuestro del pasado, hay que hacer un monumento a su honradez. Habló de que ni mató ni robó. Y yo
ni maté, ni robé. Lo digo y provoco. Yo provoco muchas veces a mis contrincantes. Face to face, como dicen los gringos. Si hay algo, dígalo. No solamente en el aspecto político. Yo tengo 50 años de ejercicio de mi profesión, en mis actividades comerciales, que también le he dicho a la gente, el que tenga algo que lo diga, porque yo sí voy a decirlo de los demás. Presidente, ¿y por qué entonces usted dice yo no robé ni maté? ¿Por qué cree entonces que los ciudadanos, no digo en su caso, en general, tienen esta percepción de que todos los políticos vienen de este planeta que se llama corrupción? Sí, incluyendo parientes míos. Pariente mío fue, cuando yo salí del gobierno, primero como ministro y después como presidente, a buscar plata prestada. Y yo le dije, no tengo. Dice, yo tengo fórmula de lavar. Digo, no tengo. Me dice, usted sí fue pendejo. Pendejo es el término de cobarde. El embajador sabe perfectamente lo que es eso. Es una palabra media pornográfica, pero bueno, estamos en familia aquí. Estamos en familia. Estamos en familia aquí. Lamentablemente es así. Y yo me siento irritado cuando me dicen eso. Alexander le pregunta, en su gestión presidencial, ¿no? Y un poco en consonancia con lo que usted viene diciendo, que usted no robó ni mató. Muchas veces puede que no sea el presidente, pero puede ser que en su círculo o en la cercanía. Entonces, olvídate de eso. Alexander pregunta... Alexander, si te descuidas te llevan un brazo, una oreja y te dejan calvo. Te pelan sin pelarte. ¿Qué métodos democráticos utilizó usted para erradicar el tema de la impunidad que genera la corrupción? Yo tranqué muchos de mis seguidores y amigos. Y les voy a decir un dato que ha sido el más duro en mi vida. Yo tuve que enviar 10 banqueros a las cárceles por robarse 2.000 y pico de milloncitos de dólares. Eso no se había visto en la historia dominicana y yo lo hice. Y lo hice a personas que son hijos de mis amigos, personas relacionadas conmigo, y lo hice. Y la verdad que no dormí tan tranquilo en esos días, pero cumplí con mi sentimiento y mi compromiso de no permitir que nadie se robe el patrimonio nacional. Bueno, si eso no vale, y de eso yo tengo un historial de quienes se beneficiaron de esas cosas, y las hemos dicho, aquí no es el momento para decirlo, pero como ya hacemos campaña, yo lo dije en todos lados, y lo voy a seguir predicando. Es decir, que Alexander, trata de formar un grupito aséptico desde ahora, porque si te descuidas te roban a ti mismo entero. Esa es la realidad, eso yo no lo puedo negar. Yo exageré una vez, ¿tú te recuerdas, embajador? Que yo dije, de cada día hay como, pero no lo quiero repetir ahora, porque un porcentaje era demasiado alto. Es verdad. Lamentablemente es verdad. María dice que si usted sabía que iba a haber tantas irregularidades electorales, supongo que en la última elección, ¿por qué participó en las elecciones? Mi partido, que yo dije en el comienzo, tiene 70 años de vida democrática del país. En el año 74 nos retiramos de las elecciones por caso no de utilización de la cosa pública, sino por presión militar. Y la experiencia mía ahora, a eso le llaman, no sé si aquí juegan gallo. Aquí cuando tú te mandas, cuando el gallo corre, le dicen gallo cobarde y corredor. Yo no iba a correr. Además que yo no creía que era posible utilizar de una manera indecente los fondos públicos. Ni creía que se iba a utilizar el estamento militar. Yo no lo creía. No lo creía porque yo soy amigo de muchos dirigentes y soy amigo del presidente actual y fui amigo de Leonel. Fui del pasado del Verbo. Y yo creía que eran incapaces de hacer cosas como las que yo acabo de decir. Yo estaba convencido que eso no se podía producir en República Dominicana. Sí se produjo. Conversábamos ayer con un colega respecto al papel de las observaciones electorales, ¿no? Observaciones internacionales. De Twitter nos hacen una pregunta y usted sacó este tema. Y yo tengo dos preguntas, la de Twitter y otra que le quería comentar. Yo estoy convencida de la importancia de la observación electoral, ¿no? Y en ese sentido voy a pasar un
un eslogan comercial, estamos creando una escuela de observación electoral para el próximo 17, el 21 de junio, en la Universidad de Salamanca, junto a la Organización de Estados Americanos, y si todo sale bien, también con el apoyo del Instituto Federal Electoral. Así que estamos convencidos de la importancia de la observación electoral. Le voy a dar una cátedra de una semana de práctica electoral. Me encantaría que nos acompañara, presidente. Te lo prometo. Por supuesto. Los chicos van a estar y las chicas. Manipulaciones electorales. Bien, si estamos en este punto, Rafael le pregunta desde Twitter si la observación electoral internacional debería ser obligatoria para todos los países. Y yo tengo otra pregunta. Si esto debería ser así, ¿cómo hacemos para fortalecer a los organismos que hacen observación electoral, para quitarlos de la dimensión política y para que sus informes realmente sean vinculantes, en el sentido de que en realidad puedan no luego ser manejados un poco, no digo que en todos casos suceda, pero sí que realmente sean efectivos los resultados de estas observaciones para que mejoren la calidad de la organización de las elecciones y para que sean realmente instrumentos que nos ayuden a construir mejores democracias? Rafael, que mi primer nombre es Rafael también. Rafael. No, pero este es otro. Otro Rafael. No es Rafael de España ese, ¿no? No. Este es mira, de aquí. Mira, yo cité ahí que no es ir como observador electoral una semana o 15, un mes antes. No. Hay que ir antes y ver. En el expediente que yo mandé aquí, 3 meses antes, al que hizo la pregunta anterior, yo le mandé una comunicación al secretario de la OEA, diciéndole parte de esas cosas que yo veía venir. Además, el presidente de la República dijo en Nueva York que él disponía de 40.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, para ganar las elecciones. Así que no era nuevo no fue nuevo lo que hicieron, era conocido. Pero te voy a decir lo siguiente: la participación electoral en los casos que yo enumeré que está ahí es vital. Y eso yo me alegro que ustedes estén dando ese curso porque es necesario. La embajada americana fue que pagó, porque decían que no había fondo para invitar a los observadores. Y por suerte, la observación fue buena porque era en el órgano de manejo de las elecciones. Que ahí hubo su inclinación, pero no fue un problema de manipulación de esos datos, porque afortunadamente nosotros hicimos una estructura que no era fácil vulnerar las informaciones y los datos que salían del seno de la población. Hay nos están llenando de preguntas, bueno, presidente. Magnífico eso. Yo me voy a llevar todas las copias para allá. Vale, para que no contestemos, se las contesto yo. Exacto. Por Twitter. Por Twitter, o tienen los emails de la gente, así que puede contestarme. Email. Esto sería un excelente ejercicio de rendición de cuentas, que todas las preguntas que nos hacen podamos contestarlas luego a quienes nos las hagan. Y yo espero que usted lo haga, porque aquí tiene todos los emails. Es un compromiso con el pueblo ya. Hay una anécdota en República Dominicana con los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas. El pueblo es una categoría un poco colectiva, así como más de líderes carismáticos populistas. Ciudadanos y ciudadanas es como más acorde a nuestro público. Hay una anécdota en República Dominicana de que hay un político que cada vez que hay elecciones regala pollos o le da salchichones a la gente, ¿no? Y se habla mucho de este político de mi querida provincia de Altagracia, ¿no? No, yo no puedo hablar de él porque él es socio mío en las elecciones. Bien. Pero yo creo que más que nada esto da cuenta muestra de unas prácticas, ¿no?, que hay en Altagracia, en mi querida provincia de Altagracia, o en cualquier lugar de América Latina. La pregunta es, el clientelismo, como hablamos durante este foro en otras oportunidades, el del año pasado y ayer, es una institución informal que está arraigada en nuestras sociedades, ¿no? Y no es no solo cuando se regalan estos salchichones, sino en general es una práctica estable, ¿no? Cuando usted decía, no es solo el día de la elección, sino qué pasa en los tiempos anteriores. Tenemos varias preguntas en este sentido. Entonces, Daniela le pregunta, durante su gestión como presidente, ¿qué papel jugó el clientelismo durante la campaña y durante su gestión? Yo lo sustituí por una cosa muy importante, especialmente para las damas. Yo hice un doctorado en besos. Yo besé a media población dominicana, mujeres. No se confundan. Yo soy un candidato que mi campaña, de hecho, como dicen los americanos, face to face.
Yo caminé 16 horas diarias durante 2 años y medio. Además, tener 50 años en ejercicio de la política, pero yo disfruto conectándome directo con la gente. Yo no puedo gastar, por eso yo gasté, ahí está el informe, 8% del presupuesto que se gastó en publicidad lo gasté yo. 80 y pico por ciento del gobierno y los partidos minoritarios gastaron un poquito más. Así que mi campaña no fue por televisión y radio, mi campaña fue directo en el seno de la sociedad. Es muy duro, pero créanme que yo disfruto eso. A mí me gusta tener contacto con la gente y dispongo de tiempo. Yo vengo del campo, yo me crié en un burrito, una bicicleta, un motor. Después tuve Jeeps, naturalmente, y ahora tenemos Lexus. Pero yo salí de las entrañas del pueblo y soy agricultor. Yo sé lo que es producir, tirarme en el campo, aguantar sol, vivir del sudor de mi frente, porque esa es otra característica. No viven del sudor de su frente, no, del sudor del frente. No. Yo disfruto eso y créeme que para mí eso era parte de mi hobby de la política. Pero, ¿se podrá seguir haciendo eso? Yo no sé, creo que no, porque es muy duro ya. A esta edad, retirar a cuidar niños o a nietos. Nietos. Y a recomendar algunas cosas. Presidente, otra dimensión de la gobernabilidad democrática tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Entonces, José Luis le pregunta cómo debe darse una mayor apertura a las asociaciones civiles para que éstas sean portavoz de las necesidades de una democracia libre sin juegos demagógicos. Mira, yo ahí tengo un criterio de bastante apertura, pero sin quitarme los pantalones. Hay gente que se engancha a la sociedad civil para trazar pauta de lo que usted tiene que hacer, lo que usted va a hacer. No, acá. Si usted lo elegimos para presidente, para que usted gobierne, no tenemos que estar recomendando lo que usted tiene o debe hacer. Ahora, mi experiencia me demostró que personas de la actividad privada son absolutamente necesarias oír, y en reuniones públicas y privadas, ver sus preocupaciones y no sentirse mal por eso. Porque si tú no lo haces así en diálogo, vas a recibir las críticas públicas. Entonces es mejor integrar gente, aunque no representen a muchos sectores, aunque sea gente del statu quo, pero yo creo que es una forma importante y necesaria de conectarte con la ciudadanía. Esos análisis que han hecho aquí y las recomendaciones, yo las comparto 100%. Llegó la hora de abrir ese espacio y tiene que ser así y debe ser así. Héctor Martínez le dice, en su propia experiencia, ¿cómo delimitaría el uso de recursos públicos en la campaña electoral? No, ya yo lo delimité. Lo mío no es decir, yo no lo voy a hacer, no es que no lo hice, que es diferente. ¿Y la gente que participó en la campaña? Eso sí, ahí no había control absoluto, eso debo decirlo con toda sinceridad. Había gente que jugaba con eso, sí. Yo peleaba, pero tú comprenderás, si tú estás buscando una candidatura de senador o diputado, es lo último que también tú le traces pauta en cómo manejas sus cosas. Es un poco más difícil, ¿eh? Lo demás es pura utopía. Decir, no, yo tenía control absoluto. Falso. No hay control absoluto. En algunos países de América Latina hay arreglos particularistas que garantizan la gobernabilidad o que contribuyen a la gobernabilidad, desde distribución de puestos a círculos cercanos, en nombramientos en consulados, pasando por el barrilito. Yo no tenía barrilito. Pasando por el barrilito y demás. Estos instrumentos informales de la política informal que garantizan que ayudan, que contribuyen a la gobernabilidad, ¿cómo erradicarla de América Latina? Es que usted no tiene derecho a utilizar, si son suyos los fondos. Con recursos públicos. Si son recursos públicos, usted no tiene derecho a eso. Por eso es que los países nuestros, uno de los graves problemas es la falta de institucionalidad. Pero hicimos Cámara de Cuentas, hicimos Contraloría, ¿y para qué está eso? Yo no he visto un informe en 8 años de la Cámara de Cuentas. Para eso es. Además, la desgracia se ve de lejos, pero la bonanza también. Hay gente que se produce unos cambios, no solamente en el orden morfológico, sino hasta, como visten, hay una cosa que se llama Hermenegildo Seña y muchísimos, digo también Oscar de la Renta, que es dominicano, pero hay gente que cambia de jean a cashmere, oye, o que tiene una casita y después tiene un building, como dicen los americanos.
No, pero eso se ve en esta parte y lo vemos en nuestros países. Eso es fácil de diagnosticar. ¿Y de dónde usted sacó eso? Es una auditoría de nuestra gente y responsablemente. Para eso es una de las cosas que deben hacer los partidos de oposición, si es que quieren solamente ser críticos. Yo como oposición no quiero solamente ser crítico. Yo quiero aportar mi experiencia y decir las cosas buenas, si son buenas, y si son malas también. Así que también la prensa. Aquí tenemos el señor embajador, que es un orgullo del país, estudioso. Estudió aquí en México. Fue 14 años director de un periódico. Ese periódico nunca se puso al servicio de nadie. Bueno, mira un caso. Y no fui yo que lo nombró Leonel Fernández. Así que lo tengo un poco de lisonja, para que usted vea que hay gente que procede bien. Presidente, Roberto le pregunta, ¿puede haber gobernabilidad democrática cuando quien gana las elecciones se lleva todo y solo gobierna con su gente? No, es que el país no es suyo, el país es de todos. Además, debo decirte, ya en nuestros países hay mucha juventud y muchas personas capacitadas. Hay que abrir las puertas y las ventanas a las posiciones públicas. Obviamente lo ideal es que usted participe, porque tampoco usted le prohíbe a nadie que usted participe. Y no es fácil, ¿eh? Mis hijos vienen con maestría y doctorado y ya los nietos están estudiando, oiga esto, ya los nietos están estudiando ciencia política. Mira lo que uno está condenado. Bueno, eso fue una decisión de ellos. Ellos participen. De los 4 míos o de mi esposa. Trabajo participativo. No se Hay me 2 que disperse. participan y 2 que no participan. No se me disperse, presidente. No, eso no es dispersión, eso es realidad. Eso es realidad traducida al contexto familiar. Que es lo mismo. Si tú dialogas en tus actividades, en tu sociedad, en tu pueblo, con tus amigos, tú tienes capacidad de diálogo. Si tú nunca has dialogado y tú no te entiendes con nadie, ¿de qué diálogo tú vas a hablar? Pero un mito posiblemente que se hablaba en República Dominicana era que, o en cualquier gobierno que ganaba una elección, que gana una elección en América Latina, es que cuando llega un partido arrasa con todo y ponen su gente y salen los otros, como un recambio, ¿no? Ni los guardias hice yo eso. El secretario actual de la Fuerza Armada era subsecretario conmigo. El jefe de drogas era jefe de la Marina. No. Para mí las instituciones castrenses son instituciones. Además hay una ley de servicio civil que hay que respetarla. Lo que no hay que respetar es el 70% de burocracia que se aumentaron para no hacer nada. Y nóminas pagadas para cobrar en su casa sentado. No. La vagancia sí no la financio yo. Pero usted hay cree que mojarse. Pero usted cree entonces que que la falta de institucionalidad sería lo que afecta grave a que haya este manejo de lléveselo todo, digamos. Además, déjame decir una cosa importante a los que son novatos en política y en cargos. Hay gente que nunca participa en nada, pero le da le cae una simpatía y un desinterés después que tú ganas de servirle a la patria. Tampoco así. Si usted quiere hacer algo por su país, si usted está decidido a participar, tenga el valor y participe en el partido que usted cree. Ahora, después que usted gana, no, así no. Entonces, me voy a sacrificar por mi país. ¿Qué cargo usted quiere? Ministro de Finanzas. No, espérese. Yo tengo gente que tiene doctorado, igual que usted, en London University. Bueno, entonces también la gente participa en política para también sentirse que es parte del pastel. Lo que no se puede hacer es patológico. El mío es incapaz y hay uno que es bueno, eso usted tiene que abrir las puertas y la ventana a la profesionalidad del gobierno. Eric Emanuel le pregunta, ¿hasta qué grado afecta el desequilibrio económico a la democracia? ¿Y cómo cree usted que se da esto en países como República Dominicana? No, ya eso pasó de moda ya. Los políticos le quitaron el control económico a los ricos. Ya, pero Sí, creo que lo que está preguntando es... Ya los ricos casi no le hace caso a nadie. La pregunta es más que de desequilibrio económico, supongo que en Desequilibrio términos de económico, uno que tenga desigualdad... mucha plata y que quiera aportar, Exacto. pero ya los políticos lamentablemente ya no tienen que contar con el apoyo de nadie. Ya. ¿Y de dónde sale esa plata de los políticos? Robado, de ahí viene la impunidad y el robo y la corrupción. ¿De dónde va a salir? Porque empresas no tienen. En un país pequeño tú sabes dónde vive la novia tuya, el enamorado tuyo. Digo, enamorado tuyo no.
Sabe todo. Quizá usted sabe que tengo un novio dominicano y yo no, pero no, yo no lo sé. Sería una buena mezcla para mejorarla. Seguramente. No, eso se sabe todo. Y para que lo diga, mejor dígalo usted. O que el gobierno ejerza su fuerza para enfrentarse lacerante problema. Y cuando usted era presidente, ¿qué hacía usted para rendir cuentas de sus decisiones a sus ciudadanos? Bueno, tengo 8 años fuera y hablo de todo lo que no se puede hablar. Y antes también lo decía, porque fui presidente absolutamente libre. Y dije lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Es más, mis cuentas de publicidad eran menos de $1 millón mensual. Ahora, ¿tú sabes cuántos son? $20 millones mensual. Menos de $1 millón versus $20 millones para que los periodistas hablan todo lo que usted le da la gana a mí, que yo no lo voy a pagar. No pagué nunca. Digo, nunca no. Si un periodista tenía un problema de enfermedad y el gobierno podía ayudarlo, lo hacía. Pero pagarte para que tú no hables, no. Okay. Eso no lo hice yo nunca, ni lo haré jamás. Pero uno de los mecanismos que se están utilizando son mecanismos de rendición de cuentas que garantizan la transparencia, ¿no? Claro, pero durante su gobierno los números están ahí. Y durante Eso es bueno, que los números están ahí. Durante su gobierno se ejercían ese tipo de mecanismos. Absolutamente. Como por ejemplo, ¿qué hacían? Hicimos la Cámara de Cuentas, tenía que hacer un informe detallado. Okay. Y pusimos un enemigo mío, el Contralor General de la República. En democracia no hay enemigos, ¿no? No. Contrincantes. Enemigos, amigo mío, okay, pero fuerte y comprometido con la honradez. Okay. Lozano conoce a Federico Lalane. Me tenía mucha gente al volar. Y después que salimos del gobierno, me decía que a mí, y le decía yo, gracias a Lalane, tú no estás en la cárcel. Melissa le pregunta sobre su relación con el gobierno de Venezuela. Melissa dice, usted tuvo en su gobierno ciertos problemas con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, ahora ha sido reelecto, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le espera a Venezuela? Bueno, por suerte Carlos Andrés Pérez se murió, o por desgracia. Carlos Andrés Pérez y mi partido tuvo 50 años de una amistad sana. Y República Dominicana fue auxiliada siempre desde Rómulo Betancourt, incluyendo a Carlos Andrés Pérez. Yo no vengo de las entrañas de un partido político como era ese, yo venía de la democracia cristiana, pero yo heredé los afectos y el compromiso de mi partido. Y Carlos Andrés Pérez recibió en mi país el exilio con el más absoluto respeto. El presidente Hugo Chávez quería que el presidente Pérez no hablara. Dime tú callar a Carlos Andrés Pérez, ¿cómo? Igual que a mí, ¿cómo me callan a mí? No hay forma de callarme. Y a Carlos Andrés menos. Entonces tuvimos una diferencia y él no entendió eso y me quitó la ayuda petrolera y yo la acepté. Sin problema. Mantenemos una relación respetuosa, pero de ahí no pasa. Presidente, aunque no le parezca, ya está terminando nuestro tiempo. Debía ser así. Yo seguiría aquí todo el día conversando con usted, pero creo que tenemos que dar espacio también a otros participantes en este foro. Si me permite, le voy a hacer 2 últimas preguntas. La primera pregunta, y es una cuestión que preocupa, es esta cuestión en cómo conciliar los intereses de la mayoría que se expresan en las urnas y que legitima proyectos de gobierno, y cómo conciliar estos intereses de la mayoría con los de una minoría que es contraria. Minoría en el sentido de porque pierde una elección. Me parece que durante mucho tiempo hemos pensado en la democracia como una construcción para legitimar la idea de la mayoría, pero creo que, sobre todo un poco pensando en las experiencias de los países andinos actuales, repensar esta construcción de la democracia y de la gobernabilidad democrática pensando en los intereses de esas minorías que pierden unas elecciones, o algo así como, y a ver si usted está de acuerdo o no, que en la democracia uno tiene que preocuparse por respetar fundamentalmente los intereses de aquellos que no concuerdan conmigo, ¿no? Y entonces me gustaría su reflexión sobre este punto. Mira, nosotros fuimos los primeros en hacer un proyecto social. La seguridad social es hija nuestra. Es un paso importante. Pero los planes sociales del gobierno llegaron por un financiamiento de una asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo hicimos enmarcado en un proyecto humano. Sí, ayudábamos al sector más necesitado de la población con planes y auxilios de alimentos y de construcción de pequeñas obras y medicinas, dentro de un marco
que yo considero que es dignificante al ser humano, que es, nosotros te vamos a ayudar a reparar tu casa, pero tú trabajas en ella. Tú vas a participar en un barrio y vamos a hacer los contenes y las calles. Vamos a ayudarnos a poner un poco de cemento para que tú te sientas que esa parte es tuya. Sí, no, y respetar la dignidad de la gente y no castrarle sus posibilidades, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el proceso más importante de nuestro país es la educación. Hay que invertir lo que sea necesario para que la educación llegue a todos los rincones de la geografía nacional e internacional. Preparar técnicos, nuestros países necesitan técnicos. Yo original vengo de un colegio jesuita, de agrónomo, y después estudié otras cosas, pero vine de la formación de abajo. Hay técnicos que pueden llegar a doctorado, a maestría, e ingenieros, pero hay lo que llaman los community college, lo que llaman los americanos. En nuestros países tenemos que formar técnicos, necesitamos técnicos, porque a veces los ingenieros y los máster le hace daño al sol. No tantos politólogos, diría usted. Si son politólogos, no lo dañan al sol porque siempre están en oficina y están en aspectos puramente conceptuales. No todos los politólogos son así, presidente. Provoqué a los ticos. No. Yo creo que es un trabajo diferente. Usted puede, aunque usted quiera llegar al seno de la sociedad, tiene que hacer las encuestas y el muestreo y toda la cuestión, tener contacto. Ok, pero realmente ese es un trabajo de gabinete. No es como el mío, de campesino, que tengo que meterme ahí bajo el sol. Presidente, Y tercero. Yo creo que lo más importante de un país es que las instituciones funcionen y que esa sociedad civil haga su papel. No papel para la lisonja de que, porque a veces hay muchos lisonjeros que le tienen miedo a un presidente y le tienen miedo a las instancias de poder. No, que asuman su responsabilidad con seriedad y aportes democráticos. Yo creo que eso es una de las cosas que necesitamos en nuestros países. Me parece que ha sido un diálogo sincero. Muchísimas gracias, presidente, por permitirme transmitirle las preguntas del público y algunas de mi cosecha personal. Yo cerraría esta intervención con dos frases del presidente Mejía. Una, se aprende a gobernar gobernando, esto para las nuevas generaciones, para que el recambio generacional es importante, eso para las viejas generaciones. Y usted dijo, yo me casé con la democracia y no pienso divorciarme. Esperemos que muchos políticos entiendan en el mismo sentido. Llegó papá. Y llegó papá. Muchísimas gracias a todos.